Bienvenidos a Economía en Breve, número 350 del 11 de febrero del 2024. Comenzamos con las cifras de inflación del mes de enero en México que presentaron la segunda sorpresa consecutiva al alza, como pueden ver en esta gráfica. Antes de conocerse los resultados de la primera quincena del mes, los analistas del mercado anticipaban en promedio una inflación de 0.68%, pero el resultado observado fue bastante mayor, con una inflación de 0.89%. Si vemos el desempeño de la inflación general en los meses de enero, el de este año fue el mayor en los últimos 7 años y quedó bastante por arriba del 0.49%, que podría considerarse usual para este mes. Con este resultado, la inflación vista de forma anual repuntó a 4.88%, sumando 3 meses consecutivos en ascenso. En este cuadro del INEGI pueden ver que los renglones con mayores impactos en la inflación de enero, que en el cuadro le llaman incidencia, fueron el jitomate y la cebolla en primer lugar, seguidos por loncherías en tercer lugar. En los casos de la cebolla y el jitomate, sus precios han repuntado por los efectos que condiciones climáticas bastante severas como heladas y sequías han tenido en las cosechas, lo que son factores estacionales que no representan un problema inflacionario en sentido estricto. De hecho, estos efectos pasan todo el tiempo. El caso de los aumentos en precios de loncherías es diferente, como lo he venido señalando en el programa, ya que es un servicio menos afectado por cuestiones climáticas y que responde más a factores de demanda y costos. El incremento de 1.15% que presentaron en enero me parece responde, entre otros factores, al nuevo incremento por arriba del crecimiento en la productividad en los salarios mínimos. Excluyendo los componentes más volátiles, la llamada inflación subyacente estuvo en línea con lo que esperaba el promedio de analistas, y si vemos su comportamiento en los meses de enero de años anteriores, podemos notar que el de este año estuvo por debajo de los 2 años previos y por debajo incluso de lo que podríamos considerar, entre comillas, usual. Medida a tasa anual, la inflación subyacente siguió descendiendo para alcanzar 4.76%, como vemos aquí. Al separar los componentes de la subyacente, vemos que mercancía sigue descendiendo a buen ritmo aquí en la línea azul, alcanzando 4.37%, mientras que los servicios en la línea amarilla se están estancando en una tasa arribita del 5%. Separando los componentes de servicios, podemos ver que todos están en niveles elevados. En el caso de vivienda, se están estabilizando en una tasa elevada, registrando 5.54% en enero. La educación ha venido subiendo en su inflación anual desde el fondo observado por la pandemia, alcanzando en este mes de enero 6.63%. En el caso de otros servicios, el año pasado descendieron luego de los máximos que alcanzaron, pero en los meses más recientes han frenado su descenso y registraron un elevado 6.29%. Al verlo con más profundidad, me parece que el desempeño de la inflación pues no es tan bueno como se está percibiendo entre los analistas en general, ya que los servicios siguen mostrando tasas demasiado elevadas y el descenso en las mercancías podría explicarse en buena medida por la apreciación del tipo de cambio de meses anteriores. De hecho, acabo de actualizar mis pronósticos de inflación a partir de un ejercicio bottom-up, de abajo hacia arriba, es decir, de los componentes principales hacia los índices generales, y como pueden ver en esta gráfica, la inflación anual va a comenzar a subir un poco, mientras que la subyacente detiene su descenso para repuntar un poco al final del año, terminando en ambos casos por arriba del 5%. Debo mencionar que ninguno de los analistas de la encuesta de Citibanamex trae pronósticos por arriba del 5% para este año, pero después de hacer los números, me parece que lo más probable es que sí terminemos por arriba de este nivel, y es lo que estoy presentando en mi pronóstico. Los siguientes meses de febrero a mayo serán decisivos para ver si la inflación puede seguir bajando o comienza este rebote que estoy anticipando. Habrá que estar pendientes. Banco de México, por otro lado, mantuvo sin cambio el nivel de su tasa de interés de referencia en 11.25%, aunque abrió la puerta a la posibilidad de comenzar a bajar a partir del mes de marzo. En esta gráfica pueden ver que la pausa en la tasa en 11.25% se ha extendido mucho más que en los ciclos de alza anteriores. En el comunicado señalan textualmente que en las siguientes reuniones se evaluará, en función de la información disponible, la posibilidad de ajustar la tasa de referencia. En esta ocasión, ajustaron ligeramente al alza la trayectoria que pronostican para la inflación general en los primeros 3 trimestres del año, como pueden ver aquí.
El pronóstico de Banxico de terminar el último trimestre del año con una inflación promedio del 3.5% es de lo más optimista que hay en el mercado y diría que lo más probable es que tendrán que estar revisando al alza su pronóstico en los próximos meses. Por lo pronto, casi la totalidad de los analistas anticipan que Banxico reducirá su tasa de interés en su decisión programada para el 21 de marzo, pero esto dependerá del comportamiento de la inflación en febrero y la primera quincena de marzo. Por otro lado, la actividad industrial en México presentó una contracción de 0.7% en el mes de diciembre, como podemos ver en este cuadro del INEGI, con caídas en sus principales componentes. Con esta nueva contracción, que sigue a la de 1% del mes de noviembre, la producción industrial está marcando un cambio de tendencia luego del extraordinario repunte del 2022 a buena parte del 2023. Las manufacturas, que son el componente de mayor peso en la industria, se contrajeron 1.2%, hilando 3 meses a la baja, aunque como vemos en la gráfica siguen dentro de una tendencia lateral de estancamiento. En el renglón de equipo de transporte se registró una fuerte contracción de 5.6%, también hilando 3 caídas consecutivas en lo que podría ser un cambio de tendencia a la baja. La construcción también se contrajo en este mes 0.6%, luego de caer 2.8% en noviembre, lo que también podría estar marcando un cambio de tendencia a la baja. En obras de ingeniería civil, la construcción repuntó con vigor 2.2%, pero el repunte apenas se aprecia ante la dramática caída de 19.8% en septiembre pasado. La construcción de vivienda, espacios de oficinas y centros comerciales, también llamada edificación, se contrajo 1.3% en diciembre, luego de una caída de 4.1% en noviembre. De esta forma, la producción industrial termina mal el año, lo que muy probablemente está asociado a la fuerte sobrevaluación que registra el peso y que está afectando a muchas de las empresas manufactureras exportadoras. En otro dato, el número de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social aumentó en 109,000 en el mes de enero, lo que estuvo por debajo de los 2 años previos, pero podríamos decir que fue un buen resultado, como vemos en la gráfica. Cabe notar que la tasa de crecimiento anual en esta importante medida del empleo formal en el país se ha venido desacelerando gradualmente, como vemos aquí en las barritas. Hacia adelante, la expansión del empleo dependerá en gran medida del ritmo al que logre crecer la economía y crearse nuevas empresas y negocios. En otra noticia, la agencia calificadora Moody's degradó la nota de Pemex en un par de escalones y mantiene la perspectiva negativa, lo que no me parece sorpresa ante el desastre operativo y financiero que trae la empresa. Del comunicado destacaría la siguiente advertencia. La baja incorpora el riesgo de que la compañía podría perseguir alguna transacción como intercambio de deuda, recompras u otras operaciones que reduzcan la deuda a un descuento sustancial o haga otros cambios que Moody's considere un intercambio bajo tensión o estrés, que es un incumplimiento en la metodología de Moody's. Me parece especialmente importante para los inversionistas que tienen posiciones, ya sea en bonos o en algún otro tipo de instrumentos que requieren el pago de Pemex, que deben estar muy atentos, ya que la empresa petrolera está en una trayectoria hacia la insolvencia y aunque todos suponen que habrá el apoyo que se requiera por parte del gobierno federal, si las cosas se siguen complicando, podría llegarse a recurrir a medidas financieras que impliquen pérdidas en el valor de las obligaciones de Pemex, pérdidas para los inversionistas. Ojo con el tema. En el entorno político de México, el 107 aniversario de la Constitución fue escenario de la lucha que hay entre el autoritarismo y la democracia. En este evento tradicionalmente se reúnen las cabezas de los poderes de la Unión, pero en esta ocasión el evento fue desairado por el presidente López Obrador, que mandó a la inexperta secretaria de Gobernación en su representación. Por el lado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha sido constantemente atacada por el presidente junto con todas las instituciones democráticas que representan contrapesos que le estorban, la representación se le encargó al ministro Alberto Pérez Dayán, quien por cierto fuera el que con su voto de calidad sepultara la ley eléctrica de López Obrador por inconstitucional y por lo mismo fuera amenazado con un juicio político por parte de Morena para su destitución. El ministro Pérez Dayán no se achicó y pronunció un discurso de gran importancia para los tiempos que vive el país, tiempos en los que la democracia está bajo ataque de los que ahora están en el poder. Entre otras cosas, dijo el ministro Pérez Dayán, el Poder Judicial entiende
que por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie. No permitamos que esto se olvide o se confunda. Y es precisamente la Constitución Federal, esta que ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa, sin distinción alguna. Defender a la Constitución es defender al pueblo mismo, aunque no siempre se quiera atender así. Duele escucharlo, lo sé, pero más doloroso sería dejarlo pasar. Admirable el temple del ministro. En algunas noticias que me llamaron la atención en la semana, las de violencia ejercida por el crimen organizado ante la ausencia del Estado aparecen cada vez con mayor frecuencia y aquí hay un par de noticias como muestra de esto. En otra nota de verdad preocupante, los problemas de desabasto de agua van a seguir proliferando ante el calor extremo que ya estamos experimentando, que ha reducido o de plano secado, como en el caso del lago de Zumpango, las reservas de agua que hay en el país. Uno de los grandes pendientes para atender por parte del siguiente gobierno será invertir en desarrollar una infraestructura hídrica adecuada para las necesidades del país. Pasando a los mercados, esta semana prevalecieron las ganancias en los principales índices bursátiles con nuestro promedio de 10 mercados subiendo 0.5%. Destacó desde luego el desempeño del índice Standard & Poor's 500 de Estados Unidos que finalmente alcanzó niveles por arriba de los 5,000 puntos por primera vez, como ven en la gráfica, con un fuerte rally de 22% desde el fondo que tocó en noviembre pasado. En contraste, la Bolsa de Valores en México presentó una baja de 1.5% en la semana, terminando en las 57,328 unidades. Nuestro tipo de cambio siguió mostrando vaivenes en un rango acotado, como vemos aquí. La semana que inicia tendremos poca información. En México veremos el reporte de las ventas de nuestros amigos de la ANTAD del mes de enero, así como el indicador oportuno del consumo privado del mes de enero por parte del INEGI. En Estados Unidos tendremos las cifras de inflación al consumidor, que son muy importantes en estos tiempos, ventas minoristas y producción industrial, todas del mes de enero. Para la sección Tiempo de Crecer les tengo otra reflexión, espero bastante valiosa, sobre el tema de la prosperidad, que me encanta porque abarca desde lo personal hasta la mayor escala imaginable que sería la humanidad en su conjunto. Esta reflexión viene en uno de mis libros favoritos que les recomiendo ampliamente para que lo integren a su biblioteca y lo lean, y les dejo aquí esta liga de Amazon que, por cierto, me dejaría una comisión pequeña si es que la usan. ¿Cómo funciona la innovación y por qué florece en libertad?, del extraordinario escritor Matt Ridley. Nos dice el señor Ridley: a lo largo de la historia, los declives económicos desde la caída del Imperio Romano hasta la Gran Depresión se han caracterizado por el retiro hacia una mayor autosuficiencia. La autosuficiencia es una mala idea que usualmente es usada por líderes políticos que quieren hacerse del poder, pero terminan empobreciendo a sus comunidades. Imaginen que ustedes buscan la autosuficiencia personal y comienzan a cultivar su propia comida, fabricar su propia ropa y construir su propia casa. Básicamente regresarían a la vida de nuestros ancestros cavernícolas, que básicamente pasaban hambre al tratar de sobrevivir en un mundo salvaje. A nivel de países es básicamente lo mismo. Continuando con el señor Ridley, en contraste, los avances económicos desde la invención de la agricultura hasta el Internet móvil han estado acompañados de una creciente interdependencia y cooperación que viene de vender un servicio especializado y comprar todo lo demás, trabajando unos para otros. Se los ilustraría de esta forma con la ayuda de ChatGPT 4 para generar esta imagen. La prosperidad se genera gracias a las ganancias en eficiencia que producen la cooperación voluntaria en la división de tareas y el intercambio. Cuando hablamos de cooperación voluntaria nos referimos a un entorno de libertad, y cuando hablamos de intercambio nos referimos al mercado. Miren, el enemigo jurado de la prosperidad es la ignorancia, que puede hacer que el comportamiento de las personas sea más salvaje y menos civilizado. Y la ignorancia se remedia con el aprendizaje y el conocimiento, es decir, con la educación, que es el arma más poderosa contra la ignorancia y el mejor aliado que tenemos para la construcción de prosperidad. Si queremos de verdad generar prosperidad en nuestro amado país, debemos combatir la ignorancia con educación,
comenzando, por cierto, por la educación de uno mismo. Ojalá no tardemos mucho en darnos cuenta en lo personal, como país y de hecho como humanidad completa, que parte fundamental de nuestra naturaleza humana, que platicaremos en otra ocasión, consiste en organizarnos para cooperar, es decir, en dividirnos las tareas y en intercambiar lo que producimos para aprovechar nuestras diferencias naturales de gustos y habilidades, a lo que describiría como nuestra naturaleza humana económica. La prosperidad se genera en libertad, en lo que describiríamos como una economía de libre mercado, que es un concepto que hay que explicar con más profundidad para disipar la acentuada ignorancia que hay al respecto y que ya estaremos haciendo en otras ocasiones. Por lo pronto, con esto terminamos este programa número 351. Espero que estén teniendo un muy buen inicio del año con sus planes y objetivos que vayan marchando muy bien. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.